es el título. Hay un texto básico arriba de todo que dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y ustedes agreguen abajo, los que tienen virome pueden hacerlo, otro texto en 1 de Timoteo 3:10. 1 de Timoteo 3:10. Acá el apóstol Pablo le está hablando a los diáconos. Empezó a hablarle primero a los obispos, luego a los diáconos, a los que anhelan el diaconado y a los que son diáconos. Diáconos representa un ministerio dentro de la congregación y les dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Yo pongo 1 Timoteo 3:10 y entre comillas, y estos sean sometidos a prueba primero. El título y los textos que acompañan al título nos dan la idea del tema. El tema de hoy es la prueba que tiene que vivir sí o sí uno que quiere servir al Señor y cómo tiene que aprobarla, tiene que pasar exitoso esa prueba. La formación de líderes que Jesús llevó adelante con sus discípulos nos muestra el camino a seguir para llegar a ser siervos aprobados. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Jesús es el gran ejemplo en la formación de hombres y mujeres que después iban a ser grandes. Fue el mejor líder, el mejor maestro. A partir de la guía y la enseñanza de Jesús a sus discípulos, se produce la gran revolución y explosión del cristianismo. Jesús formó a 11 personas, a 12, pero uno le falló, y a esos 12 los formó muy bien. Así que tenemos que aprender de Jesús. ¿Cómo hizo para formar discípulos, para formar grandes hombres y mujeres? En realidad fueron hombres, pero también algunas mujeres después, a través del testimonio de estos hombres, fueron grandes mujeres de Dios. Jesús fue llevando a sus discípulos por un camino que tenía diferentes evaluaciones. Cada una de ellas constaba de un comienzo y un final bien definidos. La aprobación de cada examen los cualificaba para pasar a otra etapa. Esto lo digo estudiando las cosas que Jesús iba produciendo en los discípulos. Un ejemplo claro de esto que hizo Jesús con sus discípulos lo vemos en la persona de Pedro, cuya formación podríamos dividir en etapas, algunas fáciles, otras difíciles, en algunas salía reprobado, pero Pedro volvía a intentarlo. Era cabezón y decía, si en esta no pasé, la próxima voy a pasar. Mucho podemos aprender de este discípulo, pero resaltamos en esta lección la capacidad y humildad que tuvo para ir aprobando cada fase en su preparación y avance como siervo de Dios. Pedro tenía algo en claro, quería seguir a Jesús y quería ser un gran líder dentro del pueblo de Dios. Él anhelaba obispado y sabía que si hacía las cosas bien, Dios lo iba a recompensar. Era bruto, no tenía letras, o sea, no era un hombre de ciencia, era medio así intempestivo, era charlatán, la boca le iba más rápido que la cabeza, tenía muchos defectos el apóstol Pedro, pero tenía algo bien en claro. Él quería ser como Jesús y quería llevar adelante lo que Jesús le había enseñado cuando Jesús desapareciera.
Tal es así que el primero que se levantó y habló en el día de Pentecostés fue el apóstol Pedro. Así que era un hombre que él dijo, acá estoy yo aprendí, el maestro me enseñó, ahora voy a predicar. Y la primera predicación de Pedro, 3.000 personas se convirtieron. Así que Jesús le enseñó bien a este hombre, difícil seguramente de aprender. Pedro aprobó una de las etapas más difíciles que le pueden pasar a un ser humano. Y fue cuando Jesús le dice en Mateo 16, 23, pero él, volviéndose, Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo me imagino a alguno de nosotros escuchando una frase así de la persona que tenemos por encima nuestro, del pastor, del líder, del encargado, diciéndonos una frase semejante. Y trata de imaginarte como que alguien te lo está diciendo. Imagínate. Y te dicen, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Enzo, cuando vengas un martes a la mañana te vamos a decir, todos los pastores, apártate, Enzo, porque estorbas nuestras oraciones. Imagínate, ¿cómo te quedás vos? Pero si yo no hice nada. Y aparte por lo que había dicho Pedro, ¿no? Que era algo lindo, no había ningún problema. Esta es la prueba del dominio del yo. Es el momento para aceptar la corrección, aun cuando es dura y difícil, por lo aparentemente injusta o demasiado exagerada. Pedro podía haber dicho, Señor, se te fue la mano, no era para tanto, que me dijeras una cosa así, heriste mi yo, mi amor propio. ¿Qué voy a hacer ahora, pobrecito de mí? ¿Qué van a decir de mí los demás? Van a decir que estoy endemoniado. No dice nada de eso la Biblia. Se ve que Pedro agachó la cabeza y dijo, tengo que aceptar lo que el maestro me dice. Y lo aceptó. Es la prueba del dominio del yo. Pedro le dijo al yo, quédate quieto porque acá tenés que aprender humildad, tenés que aprender lo que es agachar la cabeza, tenés que aprender corrección, aunque las palabras sean duras y la corrección sea muy exagerada, porque visto desde el punto de vista natural, esta frase de Jesús es muy dura. Dios usa las pruebas para evaluarnos, valga la redundancia. Es así como nos enfrenta a situaciones que debemos responder. Lo hace de diferentes formas y maneras, y la calidad de la prueba depende del nivel espiritual del ministerio a desarrollar. Jesús no te va a probar si vos anhelás un ministerio de poca responsabilidad o de poca altura espiritual, aunque todos los ministerios son preciosos, pero hay ministerios de responsabilidades altas que demandan pruebas de mayor compromiso y de mayor exigencia. Esto como alguien que quiere ser un gran maratonista y correr 40 kilómetros a uno que dice, no, yo quiero hacer una carrera de 20. Va a tener que prepararse diferente, la exigencia va a ser diferente. Dios nos prueba en la medida del ministerio al cual queremos desarrollar. Hay gente que se conforma con venir y sentarse en la iglesia. Bueno, si uno quiere sentarse en la iglesia, las pruebas que tienen como fin prepararnos para el ministerio van a ser livianas. El uso de estas pruebas es para edificarnos y fortalecer nuestro carácter, no para desalentarnos ni hacernos daño. Jamás pensemos que Jesús va a hacer una cosa así con nosotros. Sepamos ya con anterioridad que las pruebas son para fortalecernos y edificarnos y tratar nuestro carácter. Dios prueba nuestras motivaciones con las pruebas.
expone nuestras debilidades, nos hace ver en qué estamos fallando o cuáles son nuestros conflictos principales. Nos hace crecer en la fe, en la paciencia, remueve amarguras y egoísmos, produce fidelidad. Esta es una cosa muy interesante. Separa a los verdaderos llamados de aquellos que se llaman a sí mismos o son llamados por el hombre. Muestra su respaldo a sus escogidos, los equipa con el entendimiento espiritual necesario para suplir las necesidades de su gente, etc. Todas estas cosas son interesantes todas, pero me gusta resaltar esta frase que dice: separa a los verdaderos llamados de aquellos que se llaman a sí mismos o son llamados por el hombre. Hay gente que quiere un ministerio porque le gusta la idea, porque le parece que van a ser honrados. Dice la Biblia que los ministerios tienen que ser honrados, que les va a gustar, van a tener gente a su cargo, van a poder desarrollar autoridad, y esas personas no van a soportar la prueba. Por eso Dios prueba, porque quiere poner una diferencia entre los que Él está llamando y las personas que se llaman a sí mismos, o las personas que por su propia capacidad anhelan un ministerio. Dios usa las pruebas para separar estos dos tipos de personas. Vamos a ver algunas pruebas que pueden venir sobre el siervo de Dios. Y acá entendamos que todas estas pruebas son para aprobarlas. Por eso dice probados y aprobados. Vamos a ver una serie de pruebas. No sé cuántas son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pruebas. Hay muchas más, o quizás dentro de alguna prueba hay muchas más cosas que decir, pero vamos a analizar estas por ahora. Sepamos entonces con la introducción que Dios prueba a sus siervos y Dios prueba a los que quieren servirle. No vamos a poder servir a Dios sin pasar por pruebas. Él nos va a probar, como dice 1 Timoteo, sean sometidos a prueba los que quieren servir al Señor. Sobre cada prueba que vamos a enumerar, vamos a tener una descripción de la prueba, un propósito, o sea, qué es lo que Dios quiere lograr con esa prueba, y una base bíblica de la prueba que estudiamos. Vamos a ver la primera, es la prueba de la obediencia. Vamos a ver la descripción de esta prueba. Esta prueba tiene dos facetas. Primer faceta de la prueba de la obediencia, obediencia a Dios. Aquí el Señor, la mayoría de las veces, prueba a sus discípulos con la Biblia. Los enfrenta a ella y los desafía a obedecerla. También lo hace con profetas, sueños, aparición de ángeles o visiones. La segunda faceta es la obediencia a hombres de Dios. Dios usa hombres que Él mismo levanta por su gracia para que lideren la vida de los discípulos. Son los pastores o apóstoles que velan por las almas, hombres que tienen autoridad delegada por Dios para guiar. Vamos a ver el propósito. La descripción es clara. Tenemos una prueba de obediencia que puede ser tiene dos facetas. La obediencia a Dios en primer lugar, tenemos que aprender a obedecer a Dios y Dios nos va a probar. Nos va a hacer cosas y nos va a decir cosas, nos va a mostrar cosas que tenemos que obedecer. Y que Él va a estar atento a ver si nosotros vamos a cumplir con esa obediencia. Y también va a usar hombres encima nuestro para que obedezcamos y seamos aprobados. El propósito de esta prueba es enseñar el principio de autoridad y sujeción. Esto resáltenlo. El propósito de la prueba de la obediencia es enseñar el principio de autoridad y sujeción. Aprender esto libra al discípulo de tropezar con los obstáculos que los enemigos de Dios siembran en el camino de aquellos que anhelan y ejercen un ministerio. La obediencia te va a evitar que tropieces, hermano.
Cuando vos sos obediente, las piedras las ves. Y si no las ves, Dios o la persona que Dios ha puesto por encima tuyo te dice, cuidado que hay una piedra, y vas a levantar el pie. No sé si alguna vez te pasó que estabas por cruzar la calle y alguien te dice, ¡no! Y pasa un auto. Y uno fue obediente. Yo no sé si por el susto que uno se pega cuando le dicen así, o porque es obediente realmente. Y entonces se frena. ¿Y por qué se frena? Porque fue obediente. No porque vio el coche que venía a 200 por hora. El principio de autoridad y de sujeción nos va a librar de muchos problemas. Aprender a obedecer. La obediencia a Dios es quizás la más sencilla de cumplir, ya que si estamos seguros que Dios habló, no hay que ser muy sabio para entender que lo mejor va a ser obedecer. Seríamos tontos si Dios nos dice algo y estamos seguros de que Dios nos lo dijo, de que no le hagamos caso. Pero la obediencia a los hombres puestos sobre nosotros es más complicada, ya que hay que obedecer muchas veces no teniendo la seguridad de que venga de parte de Dios. No superar esta prueba significa que nunca podrás ejercer autoridad sobre nadie. Hay muchas ocasiones que Dios utiliza a los siervos de Dios para decirte cosas que vos estás pensando que no son de Dios. No sé a cuántos les pasó. A mí me pasó muchas veces. Cosas que dicen los hombres que están por encima nuestro, que nos lideran, que nos guían y nos dicen cosas que, pero esto no es de Dios. Bueno, eso es una prueba de Dios. Y Dios nos está probando para que digamos, tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco, nunca voy a poder reclamar autoridad sobre nadie. Yo nunca le voy a poder decir a alguien sobre el cual tengo que ejercer autoridad, nunca le voy a poder decir, haceme caso aunque pienses que no es de Dios. Nunca se lo voy a poder decir, porque yo no lo hice. Y ahí está la gran pregunta, ¿y qué pasa si el siervo de Dios se equivoca? Tranquilo, lo hemos dicho 100.000 veces y lo vamos a seguir repitiendo. Dios es fiel y te va a cubrir. Dios va a cubrir el fracaso del hombre que Dios ha puesto por encima tuyo y va a bendecir tu obediencia. La base bíblica está obediencia a Dios en Juan 14:15. Yo no lo puse acá, pero se lo voy a leer. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay cientos de textos para poner, pero esto es uno muy lindo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un compromiso a la obediencia a Dios. El ejemplo de ejemplos es el de Adán. ¿Se acuerdan, no? Dios mismo le dijo, de este árbol no comas. ¿Y qué hizo? Comió. Pero un ejemplo muy interesante es el de la esposa de Lot. Un ángel mismo del cielo vino y le dijo, miren, no, cuando ustedes salgan de la ciudad, no miren atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? A ver, ¿qué hizo? Miró atrás. Mujer tenía que ser. Miró atrás. No obedeció ni a un ángel del cielo. Prácticamente Dios mismo. Porque si era un ángel es como un enviado, ¿no? Ella capaz que dijo, no, debe ser el diablo disfrazado de luz, pero me parece que no tenía tanta luz para eso. Y se convierte en estatua de sal, eso está en Génesis 19. Ese es el ejemplo muy lindo en cuanto a la obediencia a Dios. Tiene que ser una obediencia ciega. Si te dice que no mires atrás, no mires atrás, te va a ir mal. El punto 2, la obediencia a los hombres de Dios. Está en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores para que ellos no tengan de qué quejarse. Y uno de los ejemplos lindos que hay es cuando Samuel da la orden de destruir a los amalecitas, aquellos que conocen la Biblia.
Dios a través de Samuel, usando la vida de Samuel, le dice: Saúl destruía a los amalecitas y a todo lo que ellos poseen por una venganza cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto con Moisés. Y Saúl no obedece a la voz de Samuel, la palabra de Dios a través de Samuel, y deja en pie a lo mejor del ganado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Lo más lindo no lo toca. Saúl no obedece y da pie a uno de los textos más hermosos en cuanto a la obediencia y las consecuencias de no seguirla. Y acá hago una aclaración. Notemos que el texto habla de la obediencia a Dios, pero en realidad Dios usó a Samuel. Usó al pastor de Saúl. Samuel era el pastor de Saúl. Así que la obediencia era a un hombre que daba palabra de Dios. Y yo tengo que saber que los hombres puestos por encima mío en la iglesia, en el ministerio, ellos van a hablar palabra de Dios. Y dice así este precioso texto: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense la consecuencia de la desobediencia a un siervo de Dios al cual él tenía que escuchar. Saúl tenía que escuchar a Samuel. No lo escuchó, no lo hizo caso, era como si no le hiciese caso a Dios. Bueno, vamos a ir más rápido porque... Prueba de la palabra. Descripción. Aquí el discípulo experimenta circunstancias que parecen anular la palabra de Dios que un día lo llamó a servirle, especialmente en cuanto a promesas que no se cumplen. Le suceden cosas que muchas veces se llega a pensar que el llamado no era de Dios. Y esto pasa mucho con los chicos de Casa Bíblica, que cuando empiezan a apretar las pruebas de Dios, muchos de ellos y muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento: ¿será que tenía que estar acá, que tenía que hacer Casa Bíblica? ¿Será que el Señor me llamó a esto? Porque me parece un poco complicado, ¿no? Eso lo dicen adentro. Por afuera dicen: no, yo creo que no es el tiempo de Dios para mí, ¿no? Nos escondemos y decimos: y puede ser que no sea. Cuando van a la obra, puede ser que vengan crisis profundas, tremendas, y entonces uno empieza a leer la Biblia y ve todas las promesas de Dios en su palabra. ¿Y cómo ni una promesa se me cumple a mí? Todo me va mal. ¿Será que no es de Dios que tenía que venir acá? ¿Será que Dios me llamó para otra cosa? Para estar en Quilmes y estar contento y tranquilo. ¿Será que no tengo que estar ahí? Dios prueba su palabra. El propósito de esta prueba causa que el discípulo dependa solamente de lo que Dios ha hablado. Un discípulo humanamente capacitado puede tender a confiar más en él que en Dios. El tema está que cuando dependemos solo de la palabra de Dios, no dependemos de nuestras capacidades. Hay hermanos que tienen capacidades y que saben llevar adelante una tarea determinada. Y salen y la hacen bien. Y entonces hay un problema ahí, que la persona empieza a depender más de su capacidad que de Dios. Y cuando llega un problema que no pueden resolver, se caen. Donde su capacidad ya no llegó, se caen. Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso pongo que un discípulo tiene que ser confiado plenamente en la palabra de Dios y no debe confiar en sus capacidades porque en algún momento puede llegar a fallar. La base bíblica es 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos el ejemplo de José en Génesis 37 al 40, Dios le confirmó su voluntad en sueños. A través de muchas situaciones contradictorias, la palabra de Dios fue probada. ¿Cómo iba José a reinar sobre sus hermanos siendo un esclavo desde una cárcel? Tuvo que esperar aproximadamente 14 años para ver la promesa
realizada. Es un ejemplo hermoso de confiar en la palabra de Dios que Dios ha dado, que en algún momento se cumplirá. Prueba del carácter. Vamos a describirlo. En esta el discípulo puede ser tentado a seguir el camino del mundo, a actuar como un hombre carnal, a pecar, a ceder a las presiones del mundo, y ahí podríamos poner una lista interminable de cosas que pueden suceder para probar nuestro carácter. El propósito de esta prueba al discípulo en áreas de debilidad. Las áreas más débiles saldrán a flote en situaciones difíciles. Cada discípulo tiene deficiencias en su carácter, de las cuales a veces no se da cuenta, y Dios, que las conoce, quiere trabajar en ellas. Yo no sé si te diste cuenta, pero hay situaciones límite en las cuales uno reacciona y dice, ¿cómo puede ser que reaccione así? Por ejemplo, un partido de fútbol. Hay hombres tremendos de Dios que cuando juegan un partido de fútbol se transforman en demonios extraordinarios porque son capaces de pegarle a la madre. Dios prueba el carácter. Los hombres de Dios tienen que ser trabajados en el carácter. No puede un hombre de Dios tener un mal carácter, tener disposición a pecar, tomar decisiones carnales, ceder a las presiones del mundo. Tienen que tener un carácter firme. Y Dios prueba, te va a probar, hermano. Si vos querés servir a Dios, Dios va a probar tu carácter. No va a dejar que seas el carnal que se levanta ante diferentes situaciones. Dios va a probar tu carácter, te va a agarrar y te va a exprimir. En Gálatas 5, 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué texto, ¿no? Y Moisés es un claro ejemplo. Al comienzo lo vemos dándole lugar a su carne, matando a un egipcio en Éxodo 2:12, y luego de 40 años en el desierto se transformó en el hombre más manso de la tierra, dice Números 12:3. Moisés, un carácter repodrido, fuerte, era capaz de hacer cualquier cosa, hasta matar a alguien. Fíjese qué carácter tenía Moisés. Nosotros somos bebé de pecho al lado de lo que era Moisés. Dice que cuando vio que no había nadie, lo mató. Bravo, ¿no? Un carácter fuerte. Y después, dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra. No mataba ni una mosca. Dios trabajó en su carácter. Pero se ve que era duro el hombre y 40 años tardó Dios en moldear su carácter. Y su carácter fue lo que no le permitió entrar a la tierra prometida. Fíjense. Estaba repodrido el hombre, le pegó a la roca y no había que pegarle, ¿no? Entonces no pudo entrar a la tierra prometida por su carácter. Fíjense si era fuerte Moisés, pero llegó a ser el hombre más manso de la tierra. O eran todos unos bravos tremendos en esa época o realmente fue manso. Prueba de la motivación. Descripción. Esta es una prueba en la cual Dios muestra al discípulo qué fuerzas internas y externas influencian sus decisiones. Dios permitirá situaciones que revelen al discípulo sus verdaderas motivaciones, pensamientos, valores y prioridades. Un discípulo a veces no sabe por qué hace tales o cuales cosas. Lo que aparentemente lo motiva a hacerlas puede estar bien lejos de la realidad o de sus verdaderos motivos. La prueba de la motivación es darnos cuenta por qué queremos servir a Dios. ¿Cuál es el propósito que estamos persiguiendo al querer ser hombres y mujeres de Dios? Dios te va a probar para que te des cuenta cuál es tu motivación. Pueden ser motivaciones egoístas, pueden ser motivaciones hasta incluso satánicas para perjudicar al pueblo de Dios, porque con tu carne no vas a poder servir a Dios. Motivaciones horribles, malas. Esta prueba, la descripción es que Dios quiere mostrar, Él ya sabe
las motivaciones que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que saber. Por eso Dios nos prueba. El propósito, Dios usa esta prueba para que descubramos nuestras verdaderas motivaciones y para purificar nuestras intenciones. Fíjense bien esta frase que es muy interesante, porque puede ser que tengamos alguna motivación, alguna intención de servir a Dios que no sea buena. No estamos exentos de esto. Puede ser que algunos tengamos algunas motivaciones non santas, que se dice. Pero Dios usa también las pruebas para purificar nuestras intenciones. Él quiere que le sirvamos, pero que sea con buenas intenciones. Dios nos da la posibilidad. No es que si estamos mal motivados somos desechados. Dios quiere purificar nuestras motivaciones. Algunos le sirven a Dios por lo que éste les pueda dar o para exaltar su propio nombre. Eso lo tenemos que descubrir si es así y lo vamos a tener que cambiar. La base bíblica está en Filipenses 1, 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros por amor. ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué servimos a Cristo? Eso lo tenemos que saber. Es por envidia, es por contienda. Sumale acá a envidia y contienda cualquier otra motivación. Nosotros lo tenemos que servir por amor. Amén. El ejemplo es precioso, este ejemplo. Es de Simón el Mago. Simón el Mago nos da una idea de cuánta importancia le da Dios a las motivaciones. Simón era un mago que se convierte con la predicación de Felipe. Dice la Biblia que había logrado ser un grande. Era una persona muy reconocida, Simón el Mago. Cuando se da cuenta, cuando se convierte y se da cuenta que el poder de Dios fluye con la imposición de manos, les pide a los apóstoles que le den ese don y él les daría dinero. ¿Saben lo que quería Simón? No quería perder el rango de grande que había conseguido. Porque él engañaba a la gente. Y ahora no la iba a engañar más. Entonces, ¿cómo iba a seguir siendo un grande? Él tenía una motivación. Él quería servir a Dios con la imposición de manos, con poder, y era capaz de hacer cualquier cosa, hasta si se podía pagar, mejor. La respuesta fue contundente. Hechos 8, 20 y 21. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le están diciendo a Simón, Simón, así no puedes servir a Dios. Con este corazón, con esta motivación, no podés servir a Dios. Así que, como pasó con un pastor que estaba cerca de la casa de Francisco, que estaba ahí porque, se había ido de otro lado, qué sé yo, y se hacía unos manguitos, ¿no? En la esquina de la casa. Para hacer unos manguitos se puso una iglesia, no tenía trabajo, pobre hombre. Las motivaciones son terribles. ¿Por qué queremos servir a Dios? Dios va a probar por qué lo queremos servir. La prueba del servicio. Descripción. En esta, al discípulo se le requiere que lleve a cabo algunas tareas que parecen estar lejos o muy por debajo de su llamado. Tiene que aprender que ningún servicio es pequeño o insignificante para un verdadero siervo de Dios. Dios lo prueba para saber si es fiel en lo poco. Vamos a ver el propósito. Revela esta prueba si lo que quiere esta persona es servir o que le sirvan. Los que están sobre autoridad de esta persona van a ver si de verdad está comprometida a servir. Dios te llamó al pastorado. ¿Estás dispuesto a barrer y limpiar los pisos de la iglesia por una temporada? Si no lo estás, no podrás jamás servir al Señor como Él demanda. ¿Cómo podrás apreciar el trabajo que hacen los que limpian el templo si jamás lo has hecho? Y esto es interesante, hablábamos el otro día con algunos pastores, que todos los grandes hombres de Dios, por lo menos los que tenemos entre nosotros, han hecho absolutamente todo lo que se tiene que hacer en una congregación, desde limpiar los baños, que es el ejemplo clásico, hasta hacer cualquier otro tipo de actividad. Se han hecho todas las actividades, han pasado por todos los tipos de servicio
que tiene una congregación. Y es más, hay la disposición para volver a hacer cualquier tipo de servicio que sea necesario, pero más vale que se trata de evitar por un hecho de que queremos ocupar el tiempo, como hacían los apóstoles, en las cosas que Dios nos llamó para hacer, porque Dios ha levantado otras personas para hacer otras cosas. La base bíblica es Juan 13, después pueden leerlo en su casa. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Juan 13 es cuando el Señor Jesús reconoce que vino del Padre y dice: ahora que reconozco que vine del Padre, que soy Dios, me pongo una toalla y le voy a lavar los pies. Eso hizo Jesús. Uno de los ejemplos lindos es quizás un poquito rebuscado, pero me gusta. Dice que en 2 Reyes 3:11 habían 3 reyes que buscaban un profeta. Estaba el rey de Israel, el de Judá y no me acuerdo qué otro. Buscaban un profeta y uno de los siervos informa que por allí estaba Eliseo. Y la palabra dice: el que servía a Elías. Uno de los siervos de estos reyes dice: acá hay un profeta que servía a Elías, le dice. Pero en el original dice: Eliseo, el hijo de Safat, quien derrama agua sobre las manos de Elías. O sea, como tratando de decir, bueno, era el que le lavaba las manos, ¿no? Era el pichi de Elías, está, y bueno, aunque sea él, vamos a ver si tiene palabra de Dios. Esta aparentemente no es una labor para un profeta como Eliseo, que uno recuerda más, hablando el otro día con mi esposa, recuerda más las cosas que hizo Eliseo que las que hizo Elías, ¿no? Como que parece más, no sé, más lindo Eliseo, más simpático. Y esto, Dios lo hizo pasar a Eliseo por todos los servicios posibles. Lo tuvo al lado de Elías y era prácticamente el trapo de piso, era el que le lavaba las manos, le hacía todo a Elías. Pero al final tuvo la gran responsabilidad de ser un hombre tremendo de Dios y un gran profeta. Amén. La prueba del desierto. Descripción. En el desierto, Dios directa o indirectamente guía al discípulo a lugares secos y desolados. Qué malo es Dios, ¿no? Cuando la persona no ve los frutos de su trabajo, cuando se pregunta si de verdad tiene un llamado de Dios, a veces es dejado solo, con nadie con quien hablar, sino con Dios. En ese momento tiene que recordar que ahí no está solo, Cristo está con él. El propósito: en el desierto se puede apreciar todo lo bueno que Dios ha hecho por uno. Se aprende a confiar única y absolutamente en Él. Es el sitio donde Dios nos desnuda de nuestra propia sabiduría, donde no podemos usar las maneras que usábamos en el mundo. Se nos enseña que los caminos y maneras de Dios son diferentes. Nos obliga a ir a la roca por agua. Es allí donde mueren muchas de las cosas que no sirven en el reino de los cielos. Hermano, cuando estás en un desierto, no tenés sombra donde ponerte abajo, no tenés agua y no tenés a nadie, ahí, si no mirás para arriba, te morís. Y Dios te va a llevar a esos desiertos, a esos lugares secos, desolados, donde no hay nadie, donde parece que el mundo se terminó y que todos fueron arrebatados. Dios te va a llevar ahí, te va a poner un tiempito y te va a probar. Todo te va a ir mal, nadie te va a querer. Todas las cosas que se te ocurren, que parecen de Dios, no son. Orás por los enfermos y se mueren todos, ni uno se va a sanar. Cosas van a suceder y Dios te va a decir: mirá, estás en un desierto. ¿Y sabés qué va a pasar? Vas a clamar por agua. Y a veces, como el siervo busca por las aguas, no es tan real. Parecemos siervos bebés, ¿no? Pero no, tenemos que ser siervos de Dios, que saben clamar, saben ir a la roca y saben pedir agua.
porque el agua que necesitan es el agua que tienen que dar. Dios nos quita a veces la comodidad de una predicación ungida o de un siervo de Dios sobre nuestras vidas, nos lo quita, nos lo saca, nos arranca de situaciones cómodas, nos saca el bebedero, como a los perros. Si uno le saca el agua, no le pone agua, el tipo se va a desesperar y va a saltar y se va a volver loco. A veces nos pone, Dios seguramente te va a poner en situaciones así. Te va a sacar el bebedero para que digas, búscame, clama, dobla tus rodillas, cavá hasta que encuentres agua. La base bíblica es Job, capítulo 1, donde Dios prueba a este hombre, lo prueba de una forma impresionante, le saca el bebedero, le saca todo, le saca la familia, los hijos, las posesiones, lo deja solo con la mujer desgraciada que lo único que hacía era tirarle tierra encima. Morite y maldecía a Dios, le dijo la mujer. Miren qué linda mujer que le dio. Los hijos, no sé si tenía, bueno, un poquito de problema porque eran medio de juerga todo el día, pero la mujer justo le dejó. Le sacó todo lo lindo y le dejó lo feo. La mujer. Estas mujeres es una cosa. En casi todos los personajes bíblicos encontramos la descripción de un tiempo de desierto. En aquellos que no sucede así, seguramente lo pasaron, pero no está escrito en la Biblia. Con esto quiero decir que todos los siervos de Dios, aunque no esté escrito en la Biblia, Dios los ha hecho pasar por un tiempo de prueba, de desierto. Es casi inevitable pasar por el desierto para encontrar la tierra prometida. Y este simbolismo es precioso, hermano. Dios, para darte la tierra prometida, para darte tu ministerio, para darte el lugar donde vas a desarrollar tu ministerio, te va a hacer pasar por un desierto, no sé si de 40 años, pero algunos años, o algún tiempo muy profundo, te va a hacer pasar para que llegues a la tierra prometida. No va a ser tan fácil. El desierto es el paso para llegar a la tierra prometida. Tenemos el ejemplo de Moisés en Éxodo 2 y 3. ¿Por qué este gran hombre de Dios fue retenido en el desierto por 40 años pastoreando ovejas? Ante los ojos de los hombres esto no tiene relación con su llamado de libertador. A Dios le tomó 40 años en desnudar a Moisés de sus costumbres egipcias y prepararlo a su manera para usarlo en tan grande empresa. Solo entonces podría Dios usarlo. No con las estrategias de Moisés, no hubiesen resultado. Cada discípulo debe comprender que la prueba del desierto es una clase especial que nos da el Espíritu de Dios para nuestro beneficio en el ministerio. Habían muchos ejemplos, pero este me gustó y lo dejé. Es un ejemplo precioso porque es bien simbólico y representa exactamente lo que estamos diciendo. Prueba de la paciencia. Descripción. En esta prueba, Dios no parece acordarse de la palabra que nos dio en el pasado. Se hace el distraído. Este examen pone a prueba la paciencia del discípulo, forzándolo a confiar en que Dios lo usará en su tiempo y a su manera. La paciencia es un fruto del Espíritu. En esta prueba, Dios reta al discípulo a esperar, a fortalecerse en la tribulación sin quejarse. ¿Escuchaste, no? Para crecer en paciencia se debe soportar el dolor o los problemas sin perder el dominio propio o sin causar malestares a otras personas. Se debe tolerar calmadamente sin tratar de provocar ciertos adelantos carnales en la obra de Dios. Vamos a ver el propósito. Acá hay muchas cosas para hablar. Ustedes seguramente después leyéndolo interprétenlo bien. Propósito. Para pasar esta prueba el discípulo tiene que ceder todos sus derechos a Dios y saber esperar el tiempo de Dios. Brinda la oportunidad de crecer en fe. Purifica los motivos y nos lleva a tener las actitudes correctas. Durante el tiempo de espera Dios nos mostrará áreas que tenemos que cambiar. Hay que entender que para Dios el tiempo es un presente perfecto. Y que un día para Él es como 1000 años.
lo que Él dijo sobre ese discípulo se ha de cumplir como Él lo determinó. Hermano, la paciencia es necesaria. Dice la palabra, la Biblia, que tenemos que aprender a ser pacientes. Pero no a ser pacientes de cualquier manera. Tenemos que aprender a ser pacientes bien, dominando nuestras cosas que saldrían para afuera, nuestra carne, dominando, teniendo dominio de uno mismo, sin causarle mal a otras personas, porque cuando uno está impaciente, uno se pone nervioso y ya a la otra persona le parece que está haciendo cosas que están mal y le grita y le dice cosas mal, de mala manera. Y hermano, cuando uno habla de mala manera, lo único que va a producir son malas cosas en los demás. Nosotros no podemos, excepto que Dios nos guíe en un determinado momento, a gritarle a alguien porque está haciendo algo mal y decirle sos un tonto, sos un tarado. A nadie llame fato, dice la palabra, ¿no? Bueno, no hay que decirle esas cosas a los hermanos. Hay veces que hay hombres que tienen autoridad, que Dios les ha dado autoridad sobre las personas, pero como no tienen paciencia, están pasando por un mal momento y no saben esperar el crecimiento en otros capaz. Y dice, tantos años que estoy luchando con vos, pero al final, ¿por qué no te vas al...? ¿No? No tenemos paciencia. La paciencia es necesaria, hermano. Vamos a ver dos ejemplos. Abraham, en Génesis 12, del 12 al 18, fue llamado a los 75 años y no fue hasta los 100 que Dios le dio el hijo de la promesa. Tuvo que esperar 25 años. ¿Y saben qué pasó con Abraham? No supo esperar. Y a los 86 años tuvo un hijo con su concubina. Y este error, hoy estamos viviendo consecuencias de la falta de paciencia de Abraham. Podemos decir, estaba en los propósitos de Dios, tenía que pasar, pero hoy la enemistad, las guerras, hoy escuchaba a un periodista por radio que decía que hasta hay riesgos de guerra mundial y de desabastecimiento de petróleo. Cosas tremendas pueden suceder, porque Abraham no supo esperar, no tuvo paciencia a la palabra de Dios. Fíjense qué importante que es las consecuencias que puede traer a nuestro ministerio no saber esperar. El segundo ejemplo es Noé, en Génesis 5:7. A Noé se le dio muchos años de vida. A los 500 años tuvo su primer hijo, Génesis 5:32. ¿Qué tal, Tenía aproximadamente 480 años cuando Dios le dijo que iba a destruir la tierra con agua, en el 6:17 del Génesis. Se calcula que le tomó 120 años a Noé construir el arca. Durante todos estos años, Noé le predicó a la gente de su generación y les advirtió de los sucesos venideros. Durante años él no vio a nadie convertirse ni venir a buscar misericordia de Dios. 120 años de predicación sin ver convertirse a alguien. Hermano, eso requiere de paciencia y ánimo en extremo. Al cabo de este tiempo, solo él y su familia se salvaron. Su paciencia le trajo frutos, rindió dividendos. Así lo hará con cada discípulo que aprende a esperar pacientemente en el Señor. Conclusión. Hemos mencionado solo algunas pruebas. Sabemos que hay otras y que todas nos llevan a desarrollar el carácter divino necesario para que Dios pueda usarnos efectivamente para su reino. Estas pueden venir en cualquier tiempo a nuestra vida. Así que miremoslas con los ojos de Dios, no con los nuestros. La tarea para la próxima es haber leído El Escudero de Dios, de Terry Nance, de Editorial Udinit, y hacer una pregunta por capítulo y su respuesta. Este libro no se está consiguiendo en Argentina, por lo tanto hemos hecho fotocopias de este libro. A 3 pesos se lleva la fotocopia, hermano, es un regalo. Así que aproveche, solo hay 20 ejemplares. Si usted no alcanza a llevarse uno, pide
y le vamos a tener para el próximo culto, vamos a tener su copia. Este libro, El Escudero de Dios, habla sobre un hombre que Dios le dijo que para servir a Dios primero tenía que servir a los siervos de Dios. Así que es un libro muy interesante que habla sobre la prueba de la obediencia, del carácter. Muchas cosas lindas trata este tema del Escudero de Dios. Amén. Dios los bendiga.